Hola, buenas tardes a todos los que me escucháis. Voy a dar una pequeña charla de unos 40-45 minutos acerca de la importancia de la microbiota en el sistema endocrino. Como ya os comenté en el vídeo introductorio, me parece que es una parte que ahora ya no podemos despreciar de ninguna de las maneras. En el abordaje de absolutamente cualquier patología. En lo que a mí compete, que es la patología endocrina, cada vez hay más y más evidencia científica. Como os voy a presentar ahora en las diapositivas que voy a tratar de compartir, mm, yo misma en mis presentaciones sobre los temas de endocrino que llevo dando varios años desde el punto de vista de la medicina integrativa, he tenido mi propia evolución en cuanto al enfoque desde un punto de vista puramente, digamos, asimilable a la medicina convencional, en el sentido de vamos a ver cuál es la cepa que mejor encaja para el manejo o el tratamiento de esta enfermedad. De ahí he ido evolucionando, como nos ha pasado a todos los que hacemos medicina integrativa, a valorar otras vías metabólicas que puedan estar implicadas, y no directamente un fármaco o un producto o una cepa, en este caso una función o una patología. Y eso es lo que voy a tratar de explicaros con una secuencia de diapositivas o de visiones en dos patologías fundamentales, que es el hipotiroidismo y obesidad diabetes, y finalmente voy a acabar con una pincelada sobre endometriosis. Bien, pues voy a ver si soy capaz de compartir pantalla y empezamos con el tiroides. Ya sabéis que yo soy médico especialista en endocrinología y nutrición, pero dedicada desde hace mucho tiempo a la medicina integrativa, y cada vez en mi consulta hay más pacientes que acuden por un tema que nosotros podemos llamar trastorno funcional digestivo, pero en realidad es una alteración de la microbiota, con lo cual ya no es que esté familiarizada con la conexión que existe en mis patologías con este tema, sino que además me dedico específicamente a sobrecrecimiento bacteriano y a disbiosis en probablemente más de un 50% de mi actividad a día de hoy. Voy a empezar por el tiroides, y como nunca sé el tipo, eh, la, em, eh, el nivel de conocimiento acerca del sistema hormonal que tiene mi audiencia, pues voy a empezar explicando las relaciones que existe o lo que es el eje hipotálamo-hipófiso tiroideo. Esto ocurre con todas las glándulas. La influencia que tienen el hipotálamo y la hipófisis sobre la glándula periférica, que en este caso es el tiroides, en otros casos puede ser la adrenal, el ovario, el testículo, etcétera. Y considero importante a la hora de valorar una analítica o simplemente entender lo que vamos a ir contando, la diferencia entre la hormona hipotalámica, que en este caso sería la THRH, que es la hormona estimulante de la TSH, la hormona que se produce a nivel hipofisario, que es la TSH, que la veis aquí a la derecha. La TSH, con un símbolo más, quiere decir que estimula la producción de hormonas tiroideas, que son la T4 y la T3. La T3 es la principal efectora a nivel periférico, la T4 se convierte en un 80% a trillodotironina, que es la T3, y luego los tejidos periféricos sobre los que ejerce su función las hormonas tiroideas son, bueno, entre otras muchas, el hígado, el riñón y el músculo. Y las D1 y las D2 son las deyodinasas, que tienen gran importancia por la conversión de la T4 a la T3. Luego vamos a ver que hay una serie de oligoelementos y minerales que tienen mucha influencia en este paso, y también las deyodinasas van a tener influencia en lo siguiente que vamos a ver,
que es el síndrome del enfermo eutiroideo, porque estas deyodinasas no solamente actúan a nivel periférico convirtiendo la T4 en T3, sino que también actúan a nivel del hipotálamo y de la hipófisis y tienen gran importancia si queremos considerar el tiroides como un piloto de lo que está pasando en el resto del organismo, como os voy a explicar en la siguiente diapositiva. Bien, entonces, el primer contacto que tuve yo con el intestino o la microbiota como una de las causas de alteración de la función tiroidea vino de la mano de este viejo conocido, tan viejo que yo ya lo estudié cuando era residente y de esto ha llovido un poco. Es decir, esto se conoce desde, bueno, por lo menos hace más de 20 años y es el síndrome del eutiroideo enfermo. ¿Y por qué digo esto? Esta diapositiva, que me encanta, nos demuestra las condiciones que pueden causar lo que llamamos o síndrome del eutiroideo enfermo. ¿Por qué eutiroideo? Porque normalmente estos pacientes cursan con niveles normales de TSH. Recordad que la TSH es la hipofisaria y T3 y T4 que pueden estar normales o disminuidas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí tenemos una célula hipofisaria, que es la de la izquierda, y una célula periférica, una célula del resto del organismo. Bien, pues cuando ocurren cualquiera de estas condiciones que tenemos ahí en medio y una de ellas, y de hecho muchas de ellas están mediadas, ahora lo sabemos, por la microbiota, por eso digo que esta fue el primer contacto que yo tuve, porque al final te preguntas, ¿qué es lo que vincula a todas estas patologías? Bien, ahora ya sabemos que entre otros puede ser el tema de la disbiosis o de la alteración de la microbiota. Como vemos aquí abajo, en tóxicos LPS, que son los lipopolisacáridos, que es las toxinas de las bacterias, de la membrana de las bacterias a nivel intestinal, que se liberan cuando existe una alteración de la homeostasis intestinal, la homocisteína y los fármacos. Bueno, pues aquí tenemos que cuando existe cualquiera de estas situaciones que nos encontramos en medio, lo que va a ocurrir es una disminución de la deyodinasa tipo 1 y un aumento de la deyodinasa tipo 3. ¿Qué ocurre? Que disminuye la conversión periférica de T4 a T3, que recordemos que hemos explicado anteriormente que la T3 es la efectora, y un aumento de la RT3, la T3 reversa, que es un bloqueante. Actúa como si fuera un disruptor endocrino porque se coloca en el receptor de la T3 y bloquea su efecto, con lo cual lo que tenemos es un hipotiroidismo tisular, es decir, sintomatología de hipotiroidismo, pero con unos niveles normales de hormonas tiroideas, es decir, tenemos un hipotiroidismo celular generalizado, pero con hormonas tiroideas más o menos normales. ¿Y por qué la TSH es normal? Porque a nivel de la célula hipofisaria, como vemos en la parte izquierda, existe una liberación disminuida de la TSH debido a que los receptores a nivel hipofisario de la T4 están también disminuidos debido a esta alteración de las deyodinasas, al estímulo de la desiyodinasa tipo 2 y a la disminución de la tipo 1. Bien, pues esta fue la primera vez que yo me encontré con que el tiroides no solamente se afectaba por un aumento o disminución de los niveles del fármaco que nosotros lo estuviéramos administrando o de los anticuerpos o de la cantidad de yodo, sino que podía haber otras muchas condiciones que nos alteraran la función tiroidea y que evidentemente no me lo habían enseñado ni en la facultad ni en la residencia y bueno, pues la verdad es que fue para mí todo un descubrimiento porque realmente en la consulta te encuentras a muchos pacientes con cifras normales de hormonas tiroideas y que sin embargo tienen una sintomatología muy clara y de hecho cuando cambias la función o cuando cambias todos estos factores y ves un cambio en la función tiroidea, aunque siga estando dentro de los valores, el paciente clínicamente tiene una mejoría espectacular. Y esta es una diapositiva
que elaboramos para una charla que se dio en la Sociedad Española de Medicina Integrativa muy al comienzo de sus comienzos, hace por lo menos 7 o 8 años, cuando elaboramos el consenso de tiroiditis autoinmune con otros profesionales, el doctor Abanades y la doctora Isabel García, otra endocrinóloga. Y desde entonces este esquema se lo he explicado a mis pacientes todos los días varias veces y lo tengo yo en la cabeza siempre. Y es todos los factores que pueden afectar a la función tiroidea. Y como veis, no solamente la permeabilidad y la disbiosis intestinal, que están ahí arriba, sino el gluten, la ingesta de yodo, el estrés y los factores emocionales que la vía fundamental de afectación del estrés, bajo mi punto de vista, siempre sigue siendo el intestino, el déficit de vitamina D e incluso agentes infecciosos que muchos tienen que ver con patógenos a nivel intestinal. El hecho es que la eubiosis o la homeostasis intestinal, por una u otras razones, bien sea por ingesta de nutrientes, como vamos a ver después, o por muchos de estos factores, tiene mucho que ver en la buena salud tiroidea y no solamente quedarnos en un ajuste de dosis si la persona de repente tiene un desbalance o una sintomatología compatible con un hipo o un hipertiroidismo. Como os decía, uno de los primeros factores que vamos a tener en cuenta es el gluten. Hay bastantes estudios, aquí he puesto alguno de ellos, que relacionan el hipotiroidismo autoinmune como cualquier enfermedad autoinmune y la ingesta de gluten. Todavía no tenemos del todo claro si es el gluten o el trigo, pero hay bastantes evidencias que señalan a la toxicidad de las proteínas del gluten. Y de hecho, bueno, pues se sabe que hay muchas tiroiditis de Hashimoto que son en realidad intolerancias al gluten no diagnosticadas o sensibilidad al gluten no celíaca, etcétera. Y de hecho hay mucha enfermedad celíaca entre hipotiroidismo y Hashimoto, mucho Hashimoto entre la enfermedad celíaca y, como digo, mucha sensibilidad al gluten no celíaca. ¿Cómo comprobamos esto? Pues cuando a un paciente le retiramos la ingesta de gluten y si además tratamos un poquito la permeabilidad intestinal, valoramos la evolución de los anticuerpos y la mayor parte de las veces pues tiene una evolución positiva si el paciente cumple de forma más o menos estricta la retirada del gluten de la dieta. Vale, pues vamos a hablar ya un poquito de la permeabilidad. Estas son los primeros acercamientos, como os digo, he querido ir tanto en uno como en otro cronológicamente, como yo he ido realizando los abordajes. Entonces lo primero que yo decía siempre es, bien, pues tenemos una alteración de la microbiota, pues tratamiento, evidentemente, pues dieta hipotóxica y antiinflamatoria, glutamina, cosa que ahora no estoy tan de acuerdo, como vamos a ver, porque hay una relación estrecha que yo, por ejemplo, la primera vez que preparé esto no conocía, entre la tiroiditis autoinmune y el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, y bajo mi opinión, en los pacientes que tienen SIBO, salvo que tengamos clarísimo que es exclusivamente de arqueas, si tenemos sobrecrecimiento de proteolíticas, es mejor esperar un poquito a la glutamina porque puede ser uno de los alimentos de los aminoácidos que utilizan las bacterias proteolíticas, sobre todo a nivel de colon izquierdo para proliferar, y podemos perfectamente esperarnos un poquito a tener más limpio ese intestino o a tener mejor manejado el SIBO antes de dar la glutamina, que yo la daría en la última fase. Pre y probióticos, digo exactamente lo mismo. Ahora que ya conocemos otras estrategias y que ya nos hemos pegado contra la pared unas cuantas veces en cuanto al tratamiento de estas situaciones, pues pre y probióticos hay que darlos a su manera, porque a su ritmo, porque si tú tienes un sobrecrecimiento bacteriano de hidrógeno muy sintomático y metes prebióticos en forma de inulina
o metes una cantidad de probióticos sin limpiar previamente y sin tratar previamente el SIBO, pues bajo mi opinión o en mi experiencia empeoras mucho la sintomatología, con lo cual pues, no hay que hacerlo de esa manera. Ácidos grasos de cadena corta, ya lo veremos, estos siempre en cualquier caso mejoran, para mí son a día de hoy uno de los pilares del tratamiento porque siempre van a mejorar la sintomatología y bueno, y el resto pues lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, entre el tiroides y la disbiosis existe una relación muy significativa y como vamos a ir viendo al final, es, ambas son patologías que creo que tienen que descartarse cuando existe la presencia de la otra. Esta diapositiva pues, es de los cursos que dan de SIBO los americanos de Allison, Baker bueno, y Pimentel y todos estos profesionales. Entonces, la verdad es que bueno, el profesor que la impartió dijo que no le importaba que utilizáramos sus diapositivas y aquí tengo una de ellas. Os recomiendo las charlas de Alison C. Baker de SIBO-SOS. Esta es una de ellas. Me encanta porque es un árbol, como veis, es un árbol que tiene las raíces, tiene las hojas, y entonces no se sabe, de hecho se confunde y tenemos la sintomatología a la derecha, que sería de, digamos, de un SIBO de hidrógeno o incluso de un hipertiroidismo, ¿no? Tenemos diarrea, mala absorción, dolor abdominal. Abajo tendríamos en las raíces, evidentemente, las causas, pues cirugía gastrointestinal, eh, eh, em, enfermedad inflamatoria intestinal, que es inflammatory bowel disease, divertículos, fístulas, alteración del vaciamiento, que eso puede ser o por una neuropatía autónoma o por otras razones, por el propio hipotiroidismo, como vamos a ver, acloridia o hipocloridria, muy interesante, a muchos tipos de medicaciones, como pueden ser bueno, pues los antiparkinsonianos, etcétera, o incluso algunos antidepresivos. Y a la izquierda tenemos otra sintomatología que ya no tiene que ver tanto con diarrea y mala absorción, sino más a nivel sistémico, como puede ser la fatiga, el estreñimiento, la distensión abdominal. Estos quizás serían más típicos de hipotiroidismo o de SIBO de arqueas, por ejemplo, y debajo tenemos otras causas que pueden ser alteración del estado inmune, las gastroenteritis, alteraciones del complejo motor migratorio o de los monocitos, la enfermedad de Lyme, adherencias quirúrgicas o incluso daño neurológico. Entonces existe una relación significativa, como estamos viendo, a nivel de estreñimiento, de distensión y dolor abdominal y fatiga y otros síntomas específicos. A mí cuando me vienen pacientes sospechando un hipotiroidismo con todos estos síntomas que me los envían o han leído o alguien les dice que la fatiga la caída de pelo y la caída de cejas y el frío pueden ser por tiroides, siempre pido un panel de hormonas tiroideas y un sobrecrecimiento bacteriano. Pido las dos cosas al mismo tiempo porque ya para mí puede ser o sea, casi al mismo nivel esa sintomatología, una que otra, o están relacionadas o lo van a estar. Una de las relaciones que estamos viendo es entre el SIBO y el tiroides, claramente es la alteración de la motilidad tiroidea. Para los americanos o por lo menos para el que dio esta charla, que utilizaba una bibliografía un poquito antigua. Esta es una presentación de hace un par de años y la verdad es que os voy a presentar luego otras diapositivas y otros estudios muchísimo más recientes porque aunque lo que vamos a comentar en estas primeras diapositivas es muy esclarecedor y está muy bien contado, pero bueno, pues afortunadamente está evolucionando y ya tenemos muchos más datos, pero no es menos real ni menos cierto que la alteración de la motilidad del tracto digestivo
podría ser la causa primordial o primaria, tanto para la diarrea como para la malabsorción del hipertiroidismo. Y el estreñimiento también puede ser causado por la alteración de la motilidad en otro sentido y puede ser lo que relaciona el hipotiroidismo con la disbiosis o con el SIBO. De hecho, en estos estudios en este estudio de abril del 2003, el otro es del 84, o sea que fijaros si ya en el 84 se intentaba establecer una relación entre trastornos digestivos y tiroides. Bueno, en el 2003 ya se hace un estudio comparativo antes y después de la terapia con hormona tiroidea y se ve que al alcanzar el estado eutiroideo mejora muchísimo la puntuación de la dispepsia en pacientes que tenían trastorno funcional digestivo, que los médicos convencionales lo llaman así, nosotros sabemos que es una disbiosis o lo podemos llamar de otra manera, pero el hecho es que los scores o las puntuaciones de calidad de vida y de sintomatología mejoran muchísimo, sobre todo la dispepsia, al comenzar el tratamiento del hipotiroidismo con hormona tiroidea. Este es un gráfico que también nos enseña cómo en el distiroidismo, a la derecha el hiper y a la izquierda el hipo, y bueno, pues como las alteraciones en el hipo es disminución de la motilidad, disminución de la velocidad de propagación del bolo, disfagia, esofagitis, hernia hiatal, alteraciones mioeléctricas, hipocloridria, déficit de gastrina, hipomotilidad, dificultad para la absorción, perdón, y esto todo puede conducirnos a un sobrecrecimiento bacteriano y puede dar estreñimiento y de hecho, ojo, que creo que lo tengo también puesto en otra diapositiva, ojo a las diarreas en los hipotiroidismos, porque puede ser la evolución de un SIBO que ha pasado por estreñimiento y que al final nos lleva a la diarrea. Y en la derecha tenemos lo contrario, aumento en el hipertiroidismo, aumento de motilidad, aumento de la propagación de la velocidad, también hay disfagia, alteración de la actividad mioeléctrica, una disfunción del músculo liso, una dismotilidad gástrica, espasmo del píloro, alteración de la coordinación del antro y del duodeno, hipergastrinemia, mientras que es más frecuente la hipocloridria en el hipotiroidismo, es más frecuente la hipergastrinemia en el hipermotilidad, y aquí tenemos un aumento de la peristalsis y malabsorción también, igual que en el otro lado, igual que en el hipotiroidismo, por un aumento de la velocidad, del paso del bolo alimenticio y por una reducción entre la mezcla de las distintas comidas, con lo cual existe esta mala absorción. En este caso siempre tenemos diarrea y un aumento de la grasa fecal o esteatorrea. Y esto fue publicado en Gastroenterología y Dietología en el 2004. Este es el resumen de la diapositiva anterior, el estudio que nos dice que las enfermedades tiroideas podrían estar relacionadas con alteraciones de la motilidad, como ya hemos visto. Puede estar implicado cualquier segmento del tracto gastrointestinal, como también hemos visto, relativo al píloro, al antropíloro, etc. Importante saber que las manifestaciones tiroideas pueden estar enmascaradas fundamentalmente en ancianos. Bueno, afortunadamente es algo que esto yo creo que sabemos todos los médicos y raro es el paciente mayor que tiene cualquier sintomatología al que no se le pide unas hormonas tiroideas. A ver cuándo empezamos a plantearnos que también hay que pedirle, como os digo, a todo el mundo alguna prueba de función intestinal, la que tengamos a mano, intolerancia a fructosa, SIBO, calprotectina, PCR ultrasensible, lo que podamos. Y los síntomas digestivos ocasionados por la motilidad alterada pueden esconder una enfermedad subyacente y deben ser analizados. Bien, entonces, ya lo hemos visto, hay que
evaluar a cualquier paciente hipotiroideo, también hipertiroideo, con sintomatología crónica gastrointestinal, independientemente de que pensemos que puede ser por su hipotiroidismo, y la función tiroidea puede estar alterada en pacientes con SIBO. ¿Vale? Bien. Alteraciones de la función tiroidea se asocian a sobrecrecimiento bacteriano por diferentes poblaciones. Bueno, en el 2007 se vuelve a publicar que una de las razones, que es un tema que a mí me parece apasionante, de SIBO persistente o de que el sobrecrecimiento bacteriano no se solucione y recidiva y vuelva, puede ser el hipotiroidismo. Así que, ojo, insisto, a la función tiroidea en pacientes con SIBO que no se tratan fácilmente. De hecho, en el tiroides humano se encuentra la motilina, que es una sustancia que es la que controla, como su nombre indica, la peristalsis del tracto gastrointestinal. Entonces se encuentra concentración de motilina en tiroides sin plasma antes y después de una tiroidectomía. Así que esto demuestra que la motilina fabricada en el tiroides se secreta a sangre y afecta a la motilidad gástrica del 2011. Como veis, no se ha dejado de estudiar el tema desde el 85. Otro estudio del 2010, la motilina procedente de la glándula tiroidea participa en la regulación del complejo motor migratorio. Bueno, estos ya me los he saltado. Y este del 2017 nos dice que los factores más importantes que contribuyen al sobrecrecimiento bacteriano en orden ascendente son la inmunosupresión o inmunoalteración, diría yo, la alteración del vaciamiento intestinal y el uso de letiroxina, que esto es curiosísimo y de hecho en las búsquedas más recientes que he hecho, incluso en el último estudio que os voy a presentar, que es bastante reciente, siguen insistiendo en el tema, aunque vamos a ver que, no sé si lo vamos a ver porque es un estudio muy largo y no me permitiría contar muchas más cosas, pero la conclusión a la que llegan es que lo que más regula es lo que ellos llaman una dosis media, de forma que la dosis baja prácticamente no hace nada, la dosis alta empeora la función intestinal o contribuyen de forma más directa al SIBO, una dosis elevada. No dice a qué llama dosis elevada, pero yo supongo que el límite debe estar en 112 de LT4, las bajas deben andar por 50 y entre 75 y 112 deben ser las medias que ellos consideran. Bueno, pues las medias son las que menos afectan, o sea, va en relación directa a la dosis, de forma que, como os digo, las dosis más altas serían las que más afectarían a la posibilidad de sobrecrecimiento bacteriano. Es decir, vamos a intentar, que yo creo que es una de las enseñanzas que deberíamos sacar de aquí, de las muchas, vamos a intentar mantener siempre las dosis más justas posibles y cuando veamos una alteración de la TSH, antes de aumentar la dosis de forma más o menos indiscriminada, pues vamos a investigar si hay algún otro factor, sobre todo relacionado con los que estamos viendo, que pueden estar alterando y que podríamos corregir previo a incrementar la dosis. Bueno. Simplemente, aquí no me voy a meter porque no es el objeto de la charla, simplemente que sepáis que existen ciertas controversias acerca del tratamiento estándar, que es hasta qué punto la TSH es una buena forma de monitorizarlo. La TSH es muy lábil y además leía yo el otro día o escuchaba en otra charla que es, claro, si nosotros tenemos una TSH de 0,5 y de repente nos sube a 4, los dos valores están dentro de límites, pero el cambio es muy grande y al revés igual. O sea, si tenemos una TSH de 4 y nos baja a 0,5, aun estando dentro de límites, probablemente tengamos que investigar un poquito qué es lo que está ocurriendo. O sea, tiene un rango demasiado amplio y bueno, pues eso hay que valorarlo.
No solamente ver si está dentro de límites, hay que ver, hay que monitorizar y ver la evolución. Respecto al tratamiento con T3, pues está bastante controvertido y el tiroides desecado igual. Yo después de, bueno, de valorar varios documentos al respecto, lo que me ha parecido más coherente es que la T3 se debe valorar en aquellos pacientes con agenesia tiroidea, tiroidectomía total, ablación por radioyodo o en aquellos pacientes con una T3 libre baja y de nuevo, insisto, bajo mi punto de vista, que sí ha intentado forzar o favorecer la conversión de T4 a T3 mediante suplementación, en fin, todo lo que veíamos en la segunda diapositiva del descartar y mejorar la posibilidad del síndrome del tiroideo enfermo, y una vez realizado ese barrido, por decirlo de alguna manera, pues entonces si la T3 libre sigue siendo baja o se dan cualquiera de las otras dos situaciones en las que el tejido o la función tiroidea está 100% abolida, en esos casos sí que me plantearía la T3. Si no, es muy complicado de manejar, es muy complicado de conseguir, hay que dar varias dosis al día y, en fin, no es para todo el mundo. No digo que no esté indicado, digo que no es para todo el mundo y hay que tener unas consideraciones. Bien, esto ya lo hemos dicho. Entonces, estas son las preguntas que nos tendríamos que hacer. ¿Existe un problema tiroideo como causa subyacente del SIBO? Si ya existe un diagnóstico de hipotiroidismo, ¿está tratado de forma óptima? ¿Se debería considerar tratamiento con T3? ¿Podría existir un hipotiroidismo subclínico? ¿Podría existir un hipertiroidismo enmascarando el SIBO? Esta pregunta es muy interesante. ¿Y podrían ser las alteraciones tiroideas un impedimento para el correcto tratamiento del SIBO? Bueno, acciones. Ahí esto, como era una charla dirigida a pacientes, pues lo que me estamos diciendo siempre. Si estás diagnosticado, es importante determinar si tomas la medicación adecuada para la motilidad gestiva, valorarse la dosis y si no se han realizado test de SIBO y hay sintomatología de colon irritable entrecomillado, hacerse las pruebas. Alteraciones de la función tiroidea difíciles de manejar, como hemos visto, nutrición, adrenal, tóxicos, microbioma y otros, como puede ser la enfermedad de Lyme, los metales pesados, el Epstein-Barr. Bueno, y ahora vamos a ir a los más recientes. Y este es un estudio que me ha encantado, me ha fascinado. Os recomiendo de verdad que os lo bajéis, es gratis y que lo leáis porque, bueno, pues habla de cómo de este y el siguiente que os voy a enseñar. eh, Dice que, bueno, que una microbiota intestinal tiene efectos no solamente sobre el sistema inmunitario, que esto es algo que ya sabíamos, sino como sobre la función tiroidea y que, bueno, aquí y en el resto y en el otro que os voy a enseñar se valoran fundamentalmente la tiroiditis de Hashimoto, que es HT, y la enfermedad de Graves, que es la del hipertiroidismo, y que a menudo coexisten con enfermedad celíaca y con sensibilidad al trigo o al gluten no celíaca. Esto no solamente se explica por la barrera intestinal dañada y el aumento de la permeabilidad intestinal que permite que pasen los antígenos más fácilmente, sino que también se explica por otros motivos. Y nos cuenta que no solamente se ha encontrado disbiosis en las enfermedades tiroideas autoinmunes, sino también en el carcinoma de tiroides, en el que hay un mayor número de cepas cancerígenas e inflamatorias. Y además, la composición de la microbiota intestinal influye en la disponibilidad de los micronutrientes esenciales para la glándula tiroidea. Y lo que nosotros contábamos allá hace 7 años, sin tener muy claro cómo se relacionaba todo entre sí, pues como que va encajando todo y va tomando cuerpo. Entonces, los déficits de yodo, hierro y cobre son cruciales para la síntesis de hormona tiroidea y el selenio y el zinc son fundamentales para la conversión de la T4 a la T3 y la vitamina D ayuda a regular la respuesta inmunitaria. Entonces, es muy frecuente que estos nutrientes sean deficientes en las tiroiditis autoinmunes, lo cual resulta en un mal funcionamiento de la glándula tiroidea. De hecho, la cirugía bariátrica
puede muchas veces conducir a una absorción inadecuada de estos nutrientes y además implica cambios en los niveles de TSH y de T3, lo que veíamos en la segunda diapo como el síndrome del enfermo tiroideo. De hecho, la suplementación con probióticos, esto muy a grosso modo, ya os he explicado antes que si existe SIBO hay que hacerlo de otra manera, mostró efectos beneficiosos sobre hormonas tiroideas y función tiroidea en general. Y este de 2021, muy reciente, también es maravilloso porque aquí habla ya de los metabolitos del microbioma. Ya estaríamos hablando de postbióticos, que es lo último, y la alteración de la función tiroidea. Este dibujo es el resumen de todo el artículo y de todo el artículo nos habla de la permeabilidad intestinal, de los distintos tipos de cepas bacterianas que están alteradas según hipo o hipertiroidismo, que eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. De hecho, hay una reducción de diversidad bacteriana en estos pacientes. Súper interesante el papel de los ácidos biliares secundarios, de la producción de los ácidos biliares secundarios en la alteración de la función tiroidea. De hecho, sobre todo uno de ellos, el ácido ursodesoxicólico, que además yo recuerdo que hace años en un congreso Efraín hablaba, era un apasionado del ácido ursodesoxicólico y yo no lo he vuelto a utilizar y creo que después de preparar esta ponencia lo voy a intentar utilizar para pacientes con SIBO. Perdón. Maravilloso, porque en pacientes con hipotiroidismo este ursodesoxicólico está aumentado y parece porque tiene una acción antibacteriana y se asocia y es como para prevenir el SIBO, o sea, es un mecanismo muy inteligente que tiene el cuerpo para prevenir el SIBO en pacientes hipotiroideos, con lo cual aumenta de forma endógena la secreción de este ácido biliar secundario y también esto es la causa por la cual en hipotiroidismo vemos un aumento de las lipoproteínas de baja densidad, las LDL, y en el hipertiroidismo vemos una disminución de las mismas. Es debido a la relación que tiene la alteración de la función tiroidea con los ácidos biliares secundarios, ¿no? Entonces, muy interesante ese tema, no lo había leído yo nunca y me ha parecido muy bonito. Luego, también habla este artículo, que es de un año después, de la disminución de la absorción mineral en el mismo sentido que veíamos previamente. También habla de un SWIFT, de un cambio de la activación de TH1 a TH2, de la activación de los receptores Toll-like receptors tipo 4, de la secreción de lipopolisacáridos de membrana bacterianos que ya hemos visto antes, y de otro metabolito muy importante que son los ácidos grasos de cadena corta. Ya sabemos que son 3, pero fundamentalmente habla del butirato como ácido graso de cadena corta fundamentalmente implicado en la relación entre la alteración de la función tiroidea y la disbiosis. Y en cuanto a la diversidad de la microbiota, el grupo de Zhao habla de una abundancia de estas especies que vemos en el primer párrafo: Blautia, Roseburia, Ruminococcus, Rombustia, Dorea, Fusicatenibacter y Eubacterium. Y sin embargo, esos estarían altos en la tiroiditis de Hashimoto frente al grupo, digamos, control o placebo que no tenían tiroiditis de Hashimoto y que tienen elevadas estas que vemos en el segundo párrafo. Entonces, Bacteroides fermenta efectivamente la fibra en acetato y propionato, y Faecalibacterium, que lo tenemos ahí, produce butirato. Estos son los que deberían estar elevados en las personas sanas, y en las personas con tiroiditis de Hashimoto no es que estén
disminuidas, pero porcentualmente están más altas otras, con lo cual, bueno, pues el butirato, que sabéis que es protector frente a la inflamación, además de otras cosas, pues no estaría en los niveles de una persona saludable y sin tiroiditis. Bien, pues ahora vamos a hablar un poquito de obesidad y microbiota. Lo mismo, empezamos hablando de bacteroides, firmicutes, Faecalibacter, o sea, de la relación entre bacteroides y firmicutes, de Faecalibacterium y Akkermansia. También una relación muy importante que existe entre la microbiota y la obesidad son las sensibilidades alimentarias, que evidentemente no tenemos tiempo aquí de hablar, y el sobrecrecimiento bacteriano. Os voy a poner aquí, de la misma manera que he hecho con el tiroides, una serie de estudios más o menos, este es reciente, ahora os voy a poner otros después. Aquí de nuevo vamos a hablar, si es que al final la microbiota tampoco tiene tantísimas ramificaciones. Entonces, de nuevo vamos a hablar del papel de los ácidos grasos de cadena corta, de la pobre diversidad microbiana intestinal, inflamación de bajo grado, endotoxemia, resistencia a la insulina, E. coli, lipopolisacáridos, inflamación de bajo grado, del Gasseri, de Faecalibacterium y Rosiburia, etc. Entonces, parece que, igual que hablábamos de las firmas o los sellos en pacientes oncológicos, cada vez se habla más de la firma intestinal en diferentes patologías y, bueno, pues la obesidad y la diabetes parece que ya va adquiriendo su propia firma intestinal y lo más interesante es que esta firma varía con el control metabólico. Esto está genial porque esta posibilidad ya se está empezando a considerar, a ver si nos enteramos todos, una vía muy emocionante para futuros investigadores y posibles nuevos objetivos de tratamiento. Bien, voy a poneros una serie de estudios sin comentarlos demasiado, de hace años, ya en el 2015, la microbiota de los obesos induce cambios a nivel neurológico o de comportamiento en ausencia de obesidad, es decir, o sea, ratones que no son obesos, se les hace el cambio de la microbiota de los obesos y bueno, incluso antes del cambio de peso, o sea que la microbiota tiene mucho que ver con el comportamiento y también produce una alteración de la función de la barrera intestinal y la neuroinflamación vía los toll-like receptors. De hecho, bueno, en el 2013 se publicó este artículo que había una hipótesis que la bacteria controlaba el apetito del huésped. Esto es lo que os comentaba del cambio de microbiota de ratoncito obeso al delgado, de forma que cambiaba la adiposidad. Se habló del papel de los probióticos en el manejo de la obesidad, de hecho se habló del Gasseri, todos nos emocionamos pensando que se iban a poder, que íbamos a tener otra herramienta para el control de la obesidad, dando el Gasseri, y la verdad es que no fue así, porque yo por lo menos en mis pacientes no he notado cambio. O sea, en microbiota no todo es una relación directa de esta cepa está aumentada, esta está disminuida, vamos, salvo en el caso del trasplante de materia, el trasplante fecal, el trasplante de microbiota, que se ha visto unos cambios bastante evidentes cuando lo que haces es solamente con una cepa no existe estos cambios tan evidentes ni tan rápidos. Bueno, aquí otro estudio del 2016, efectos metabólicos de erradicar el SIBO de metano utilizando antibióticos, en este caso, bueno, sería aspiraxina y sobre todo neomicina, en sujetos prediabéticos con obesidad. Se asocia con mejoría en el colesterol total, LDL y niveles de insulina. Aquí hablamos de de que los microorganismos intestinales más comunes, que representan el 90% de la población del colon, que son firmicutes y bacteroidetes, están claramente alterados en los obesos, de forma que un 20% mostraba un aumento de firmicutes y un 90% una disminución de bacteroidetes.
y bueno, pues esto tiene que ver con la extracción de energía de las fibras no digeribles, de forma que los pacientes obesos tendrían una menor cantidad de las subpoblaciones de microbiota que ayudan a digerir esta fibra sin extraer energía. Digamos que los pacientes obesos aprovechan mucho más los hidratos que comen en energía debido a su microbiota, ¿no? Bueno, esto ya es bastante conocido desde hace muchos años, como os comento. De nuevo, otro estudio que incorpora de forma terapéutica bacterias modificadas en la microbiota intestinal para inhibir la obesidad. Y como os comentaba antes, hubo mucha expectación con el Lactobacillus gasseri en el 2015 porque suprime la liberación de ácidos grasos, pero claro, eran estudios in vitro y en ratas, entonces aumentaba la excreción fecal bueno, luego la verdad es que no hubo estudios clínicos y yo en la práctica tampoco vi gran cosa. Bien, y ahora vamos con los últimos artículos que he encontrado. Todo esto era lo anterior que yo contaba siempre, y para preparar esto de nuevo me he encontrado con este artículo y el siguiente que también os recomiendo. Ahora veréis la foto. Hay uno de diabetes y microbiota, una relación en constante evolución. También se habla del tema de los metabolitos bacterianos de la microbiota, igual que ocurría con el tiroides. Entonces, bueno, lo que dice es que se están acumulando cada vez más datos que sugieren que obesidad y diabetes tipo 2 están asociados con una profunda disbiosis, y los primeros estudios de asociación de todo el metagenoma humano han demostrado correlaciones altamente significativas de bacterias intestinales específicos, ciertos genes bacterianos y vías metabólicas respectivas con la diabetes tipo 2. Entonces, tanto Rhesoburia intestinal como Faecalibacterium praunici, luego vamos a hablar de la Akkermansia un poquito más, tuvieron concentraciones especialmente bajas en sujetos con diabetes tipo 2. Luego tenemos el tema de la endotoxemia, probablemente derivada del intestino. Ya hablábamos antes de los lipopolisacáridos de la membrana bacteriana. También se observa en pacientes con síndrome metabólico y diabetes tipo 2 y desempeña un papel clave en la inflamación metabólica. Y ciertos antidiabéticos como la metformina, que luego veremos que aumentan Akkermansia, también interfieren con la microbiota intestinal. Bien. Este es el artículo. Y como decíamos antes, a medida que la firma intestinal se vuelve más evidente en la diabetes tipo 2, una mejor comprensión de la microbiota podría proporcionar nuevos aspectos sobre su relevancia fisiopatológica y constituir una ayuda que falta nos hace con este tipo de pacientes, tanto por su prevalencia como porque hay veces que ya se nos acaban las herramientas y tenemos que recurrir a la insulina, y cuando hay una resistencia a la insulina y no hacemos más que subir la insulina, tenemos un problema. Así que cualquier herramienta será bienvenida y yo creo que esta tenemos que continuar estudiándolo. Aquí tenemos otro estudio muy interesante también de 2020, en el que, como os digo, nos dirigimos ya a los metabolitos derivados de la microbiota intestinal o los postbióticos como reguladores centrales en trastornos metabólicos. De nuevo, igual que veíamos en el del tiroides, vamos a hablar de estos metabolitos como reguladores centrales de trastornos metabólicos. Entonces hablamos de los ácidos biliares, de los ácidos grasos de cadena corta, los aminoácidos de cadena ramificada, las vías de N-óxido y de trimetilamina y del triptófano y los derivados del indol. Esto es interesantísimo, daría para una charla entera de 1 hora. Así que si os gusta el tema, os remito a este artículo, que además tiene unos dibujos preciosos. Y bueno, volvemos al tema del metabolismo de los ácidos biliares aquí, y además en el síndrome metabólico existe una clara relación con la esteatosis hepática y con el dismetabolismo de la glucosa y de los lípidos, la alteración de los ácidos biliares de los pacientes con obesidad.
Bueno, estas son las vías, no me voy a extender, pero sí que es muy congruente con los fármacos que estamos utilizando para la diabetes y la obesidad, porque de hecho hay, em, si veis este párrafo, la disfunción de la microbiota intestinal conduce a una disminución de la transformación de ácidos biliares conjugados primarios en secundarios en el colon, con lo que existe una activación defectuosa del receptor de la proteína G taqueda 5 y el efecto de este TGR5 sobre el GLP-1 y sobre lo que se llama el oscurecimiento o browning del tejido adiposo blanco que se inhibe. Entonces, nosotros podemos dar GLP-1 y de hecho uno de los tratamientos de la obesidad es administrar el GLP-1, que es la Saxenda, la liraglutida o similar o semaglutida, pero quizá, teniendo en cuenta que es un tratamiento caro y no accesible a todo el mundo, sería bueno, no sería desdeñable la opción de hacer todo lo posible por mejorar esa microbiota intestinal o esos metabolitos de la microbiota intestinal en pacientes obesos, puesto que el efecto beneficioso de administrar estos fármacos probablemente vaya por la vía de la alteración de la microbiota en estos pacientes. Bien. De hecho, la administración de ácidos grasos de cadena corta, esteracetato o propionato, estimula la producción de GLP-1 y de péptido Y, lo que conduce a una reducción en el aumento de peso. Yo todavía no he visto utilizar este tipo de estrategias en pacientes obesos, pero ojalá empecemos a hacerlo. Bueno, aquí tenéis los dibujos que os decía, las alteraciones del metabolismo del triptófano en el síndrome metabólico también van por la vía de la microbiota, como sabemos todos, y de hecho, bueno, pues ya sabemos que la biosíntesis de serotonina o 5-HT a partir de las células enterocromafines intestinales se reduce en el contexto de síndrome metabólico debido a una disminución de producción de metabolitos derivados de la microbiota que inducen la producción de 5-HT del huésped. Y esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque claro, los pacientes obesos no solamente tienen malos hábitos, tienen un metabolismo alterado, etcétera, etcétera, tienen un microambiente, etcétera, sino que además como tienen una defectuosa producción de serotonina, por estas razones que estamos viendo, tienen mucha más compulsión alimentaria y más dificultad a nivel del control de la saciedad, con lo cual, pues que hagan una dieta restrictiva, aunque evidentemente es lo que necesitan hacer, no solamente desde el punto de vista metabólico calórico, sino de, como vamos a ver, porque el ayuno intermitente y la restricción calórica es de las estrategias que mejoran este ambiente intestinal, esta microbiota, pues va a ser mucho más difícil porque tienen déficit de triptófano, con lo cual, bueno, pues un tipo de 5-HT junto con el tratamiento de la microbiota y vitaminas del grupo B para que pueda absorberse, pues en estos pacientes también es una estrategia adecuada. Y este es el artículo más reciente que he encontrado de febrero del 22, de antes de ayer, además de una colega española, una colega de aquí nuestra, Yolanda Sanz, y se llama Tiny Contributors, aquellos contribuyentes pequeñitos a la severidad, a la obesidad severa dentro del intestino. Y bueno, habla en este artículo que me ha parecido muy interesante porque es el primero en el que hablan de que uno de los factores más influyentes en obesidad severa es la disminución de los genes microbianos capaces de suministrar biotina al huésped, porque la biotina es un cofactor enzimático que participa en la carboxilación del piruvato al oxalacetato y desencadena la biosíntesis de los ácidos grasos, con lo cual contribuye al metabolismo del tejido adiposo, ¿vale? O sea que a lo mejor administrar biotina pues tampoco es mala idea.
Y bueno, como siempre, aunque hay algunos resultados contradictorios, como ya hemos estado viendo, la microbiota intestinal asociada a la obesidad se caracteriza por disminución de bacteroidetes y una expansión compensatoria de los firmicutes y por una reducción de diversidad y de riqueza microbiana. Y vamos, dos palabras de Akkermansia y síndrome metabólica. Akkermansia, descubierta en el 2004, es una bacteria estrictamente anaeróbica, pero puede tolerar niveles de oxígeno. Es una de las 20 especies más abundantes, presente en la leche materna. Representa el 1,4% de la microbiota fecal. Es una verruco microbia y es capaz de utilizar las mucinas intestinales como única fuente de carbono. Y lo que hace es destruir y fabricar capa de moco, o sea, es fundamental, igual que Faecalibacterium, de hecho por eso se llaman las muconutritivas, en el mantenimiento de la capa de moco del intestino. Con lo cual, al incrementar la producción de moco, pues tiene distintas funciones que vemos ahí a la izquierda. También favorece la síntesis de varios endocannabinoides intestinales que controlan inflamación y permeabilidad intestinal y la secreción de otras hormonas. Estimula la liberación de GLP-1, GLP-2, reduce endotoxemia metabólica e inflamación y regula la homeostasis de la glucosa y metabolismo energético y la permeabilidad intestinal. ¿Vale? Entonces, uno de los efectos más claros de la Akkermansia es aumento de la insulinosensibilidad, es decir, mejoría de control glucémica de la glucemia en diabéticos y disminución de la grasa corporal. Entonces, como hemos dicho, bajos niveles de Akkermansia se asocian a alteración de la barrera intestinal, inflamación de bajo grado y trastornos metabólicos, al consumo de energía asociado con metabolismo de glucosa y lípidos. La abundancia de Akkermansia es inversamente proporcional al peso corporal de animales y humanos, interesantísimo, y la administración diaria de Akkermansia podría contrarrestar el desarrollo de obesidad, disminuyendo el índice de masa grasa. Bueno, esto ya lo hemos visto, es lo mismo. Todos estos estudios, también con esteatosis hepática, con obesidad, diabetes, regula la permeabilidad intestinal. Es lógico cuando hemos estado viendo cuáles son las funciones que tiene. Se sabe que hay bajos niveles de Akkermansia en diabetes tipo 2, igual que en obesidad, elevación de niveles de Akkermansia tras tratamiento con metformina, mejoría de la sensibilidad a insulina y disminución de los niveles de insulinemia tras el tratamiento con Akkermansia, ya hemos dicho que mejora la insulinosensibilidad. Bueno, cómo aumentar los niveles de Akkermansia lo tengo al final. Una palabrita, porque ya se me acaba el tiempo, sobre endometriosis, SOP y síndrome de dominancia estrogénica, que también tiene mucho que ver con el intestino. La dominancia estrogénica ya sabéis que puede ser o bien absoluta o bien relativa por un déficit de progesterona, y los estrógenos pueden ser nuestros o endógenos o exógenos, que son xenobióticos, son senoestrógenos. Bueno, esto es de una charla que di sobre disruptores endocrinos, con lo cual por eso pone que la relación que existe entre endometriosis y disruptores, que es muy bonita. Aquí hay una foto sobre la relación que existe entre la microbiota y el hiperestronismo, fundamentalmente por la recirculación de los estrógenos, por el déficit de la beta, no por el aumento de la beta-glucuronidasa, que rompe la unión del estrógeno y que será reabsorbido en el intestino, y por el aumento de las prostaglandinas. Vale. Entonces, importante porque dentro de las causas de la endometriosis, más allá de decir que es por un aumento de estrógenos o porque puede haber causas locales, etcétera, etcétera, pues tenemos que ver que pueden tener alteraciones metabólicas, disfunciones inflamatorias a nivel local, como Gardnerella, Shigella, E. coli. Aquí ya estamos entrando en tema de microbiota, disfunciones inflamatorias extrauterinas como el concepto de inflamasoma y disbiosis oral, etcétera.
¿Por qué esto es importante? Porque igual que estábamos viendo con tiroides y con obesidad, podemos dentro del manejo de la endometriosis considerar que no solamente están los anticonceptivos orales, sino pues dieta y estilo de vida, dieta antiinflamatoria, incluso ayunos, dieta cetogénica o muy baja en hidratos de carbono por el efecto Barbour, apoyo a la detoxificación hepática, fundamentalmente a la fase de la glucuronización y tratamiento de la salud intestinal. También existe una relación entre Akkermansia y ovario poliquístico. Ya sabemos que existe una relación muy fuerte entre la patogenia del ovario poliquístico y la resistencia a la insulina y probablemente una de los vínculos de esa patogenia común sea los bajos niveles de Akkermansia. ¿Y cómo iba a aumentar los niveles de esta? Pues pre y probióticos, ahora veremos, ayuno intermitente, polifenol es fundamental. Algunos fármacos resultan aumentar la cantidad de Akkermansia, como vancomicina o metformina, y dentro de la dieta, pues lo que veis ahí, frutos silvestres, cítricos, legumbres, fundamentalmente soja, aceites esenciales, productos que contengan fibra soluble. La fibra soluble es lo que clásicamente aumenta la Akkermansia. Y sobre todo reducir el producto o sea, productos refinados. Bueno, pues hay algunos laboratorios que ya están desarrollando algunas cepas de probióticos que parece que aumentan los niveles de Akkermansia, porque sí que hay un producto a base de Akkermansia, pero es caro y muy difícil de conseguir todavía. Entonces tenemos fundamentalmente como efecto prebiótico los polifenoles muy importantes, la granada, que lo veíamos en la foto anterior, muy importante también, y estos probióticos a día de hoy son los que parece que aumentan los niveles, el Lactis, BPL1 y el Plantarum. Y esto es todo. Cualquier pregunta, ya sabéis dónde encontrarme. Muchas gracias.